resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las Sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú. They're the same mics on the drums. You didn't delete any of them? Okay. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hermanos, nos gozamos que en este día podemos estar en la casa del Señor y queremos empezar nuestro servicio y darle la bienvenida a todos los que están aquí, especialmente también los que están viendo por Facebook. Queremos darle la bienvenida y gracias a Dios que están con nosotros en este día. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 27.
Y si nos ponemos de pie, por favor, en reverencia de su palabra. Nos dice así la Escritura en el Salmo 27, los versículos 1 al 4. ¿Están listos, hermanos? Así nos dice la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ir a Dios en oración en este momento. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu presencia está alrededor de nosotros. En este día, Padre, dedicamos este tiempo para la honra y la gloria de nuestro Salvador Cristo Jesús. Que, Padre, tu nombre sea levantado en este día y que, Señor, todo pueblo tuyo, Señor, que en este día puedan alabar tu santo nombre, porque tú, oh Dios, eres digno de toda alabanza. Por Cristo Jesús. Amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón ayer. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno que nace en Él, se escoge su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón ayer. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno que nace en Él, se escoge su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno que nace en Él, se escoge su amor. Una vez más, toda lengua confesará que Él es Dios, y las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno que nace en Él, se escoge su amor.
estamos aquí para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Amén. Cristo, Señor, Cordero y el León. Él viene con poder, todos reinos lo verán. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes, sí Señor, sí Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Amén. Da un aplauso al Señor. Canta al Señor con todo corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Canta al Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Una vez más. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Señor, por tu gran amor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
El grupo que en esta mañana nos puede dirigir para entrar a la presencia de Dios. Estamos exaltando y engrandeciendo su nombre en este día por lo bueno que ha sido para con cada uno de nosotros. Es bueno nuestro Señor. Siempre nos dará las fuerzas para que podamos seguir adelante. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes algunas palabras de este Salmo 27, versículos 1 a 2. Y hermanos, se titula el sermón en este día, La fe que conquista el temor. No sé si habrá una persona en esta mañana que está confrontado con el temor en su vida y quizás a lo mejor por toda su vida el temor ha sido algo que ha controlado tu vida. En vez que Dios controla nuestra vida, ha sido el temor que nos está controlando a nosotros para no hacer lo que Dios quiere que hacemos y que Dios va a seguir usando cada uno de nosotros. Porque hermanos, en realidad yo quiero decir que sí soy testimonio de lo que el temor puede hacer en la vida de una persona. De tener deseos para hacer cosas para el Señor, pero siempre el temor está delante y a veces dejamos que ese temor nos detenga de no avanzar en las cosas de Dios, de no experimentar las bendiciones y uno no se puede maravillar en cómo Dios puede usar una persona en cualquier manera que Él quiere usarle a usted. Y nos dice la palabra de Dios, solamente 2 versículos, quiero leer otra vez en el Salmo 27 para empezar en este día, en donde dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. El enemigo puede ser no solamente una persona, pero puede también ser ese lo que está deteniendo de no hacer para la obra de Dios o para avanzar en cualquier cosa que usted quiere hacer. Será la educación, será un trabajo nuevo, lo que sea, pero si en realidad somos hijos de Dios y somos sinceros, entonces, hermanos, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas para usted. ¿Quién de ustedes quieren que Dios hace las cosas así en tu vida? Aunque lo está haciendo en nosotros, pero yo quiero tener más de lo que Dios tiene para mí. Y mientras que estoy aquí en esta vida, Dios no ha terminado conmigo ni tampoco con usted. Entonces, hermanos, por favor, paga atención de lo que voy a decir, porque uno de los grandes problemas, hermanos, de cada persona es el temor. Como mencioné, es el temor. Y hermanos, quiero decir que el temor se pueda definir en varias sinónimas, se dice así la palabra, sinónimas, como uno de ellos puede ser alarma, ¿verdad? Uno puede ser cuidado. Siempre tienes que tener cuidado porque no quieres fracasar y en su vida siempre estás viviendo cuidado. Y ese cuidado nos detenga para hacer cosas en nuestras vidas como el Señor quiere que nosotros hagamos. Desmayar. Uno quiere desmayar en cualquier cosa. Espanto. ¿Cuántos de ustedes están espantosos en este momento? Hay sinónimos como horror, pánico o terror, hermanos.
Y como niños, ustedes que tienen niños, como niños, y yo sé que nosotros hemos sido niños, ¿verdad? En un tiempo, ¿verdad? Atrás. Pero como niños, muchos de nosotros hemos despertado en el sueño con un terror, con una pesadilla que hemos tenido como niños, ¿verdad? Y siempre nos despertábamos en temor. Yo puedo ser la primera persona que he podido compartir en cómo una pesadilla me ha podido a tener miedo entre mí mismo, donde me quedaba bajo las colchas porque no quería levantarme por el temor. Y yo sé que ustedes han experimentado esto en su vida como niños, pero también hoy, y quizás en este momento, hay adultos que ven la vida como también una pesadilla continua, porque el temor ha capturado tu alma y no has dejar ir ese temor, y le está controlando tu vida, como mencioné hoy en esta mañana. Pero déjenme decir, hermanos, que la palabra de Dios nos revela que el temor ha sido un compañero, no solamente en su tiempo de niño, de adulto, pero el temor ha estado con nosotros desde el principio de la creación, desde ese momento, cuando bueno, lo podemos leer en Génesis, que cuando Adán y Eva se escondían de Dios, se recuerda ahí en el jardín de Edén, se escondieron por el temor. Y ahí nos dice en Génesis capítulo 3, empezando con el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y nos dice la palabra, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y mira cómo responde aquí en el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde ese tiempo hasta hoy, ha sido personas que están viviendo en la vida de temor. Y aquí, hermanos, nuestro Padre Celestial nos quiere ayudar a nosotros y nos quiere sacar como hijos de Dios de ese temor que nosotros tenemos. Y déjenme decirles, hermanos, que la palabra de Dios revela ese temor, pero también el Señor da a nosotros la respuesta para que podamos vivir una vida dejando ese temor que nos afecta tan mal en nuestras vidas. Y nuestro Padre quiere ayudarnos a salir de ese tiempo, de ese sentir. Y si vemos que la Escritura, y como David dice en muchos de los salmos, hablando del temor, en cómo Dios le da ayuda para no sentirse en temor. Por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 4, nos dice la palabra, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ves? Lo que experimentó David en su vida, que Dios Todopoderoso, Dios fuerte, nos puede librar de este temor que nosotros sentimos en nuestras vidas. En el Salmo 118, ahí nos dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y vemos otros salmos. En el Salmo 27:1, como leímos, dice, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios del temor?
que siempre podemos ser librados de ellos, hermanos. Entonces, podemos ver, hermanos, que el temor es un problema que ocurre toda nuestra vida. Toda nuestra vida. A veces que yo, si soy honesto, yo puedo decir que a veces yo he estado en tiempos de temor, aunque soy hijo de Dios. Y cada uno de nosotros hemos sentido lo mismo. Hermanos, es cosa natural. Pero tenemos que ser recordados, hermanos, que el Señor nos dará a nosotros mismos, hermanos, de quitar ese temor que sentimos. Ahora, ¿quién tiene temor en esta mañana? ¿Qué es lo que está deteniendo a ti, hermanos, de este problema? El temor, hermanos, siempre ocurre sobre nosotros. Déjenme darles unos ejemplos del temor. Quizás ustedes sienten esto en este momento. Hermanos, tenemos la decepción por otros y nos tema a nosotros. Ese nos puede temer a nosotros, que tenemos la decepción de otros. ¿Cuántas personas te han fallado a ti mismo en su vida? Tenemos temor que alguien siempre nos va a fallar. Puede ser la persona más cerca de ti. O que usted mismo puede decir, Señor, en realidad estarás conmigo o me vas a fallecer. Una pregunta que uno puede hacer. Tenemos la tendencia de hacer algo así. El temor, hermanos, puede fracasar en nuestras vidas, en decir, yo mismo no soy inadecuado para hacer algo para Dios. Lo vemos en la Escritura. Moisés fue inadecuado, ¿verdad? Allí en el Éxodo capítulo 3, cuando el Señor llamó a Moisés para hacer algo, Moisés fue escogido por Dios para hacer una obra en sacar los israelitas fuera de Egipto. Y tantas veces que Moisés usó excusas, 4 veces, cuando le decía al Señor, yo soy quien yo soy. Yo soy todo lo que usted necesita para hacer por mí. Excusas, así como nosotros usamos excusas, hermanos, porque nos entra el temor que no podemos. Yo vivía en ese tipo de vida. Cuando sentía yo que yo no podía a compartir la palabra de Dios. Entre mí mismo tenía el deseo, hermanos. Tenía el deseo y decir, Señor, si tú me usas, quítame el temor. Quítame la vergüenza para ponerme delante de las personas, para compartir la palabra de Dios. Y hay personas que están detenidos, que están temorosos de no, hermanos, predicar o compartir la palabra de Dios. Y nos está deteniendo para ser el instrumento de Dios. Quizás será usted en que Dios le está diciendo, no temas, yo estaré contigo. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a ti, hermanos? No tenga miedo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor está llamando a su iglesia que no temen. Y vivimos y decimos, Señor, yo quiero, pero no puedo. Serías maravillados en cómo Dios le va a poder usar. Si solamente toma el primer paso para el Señor.
Así como Moisés usaba tantas excusas. Pero ¿sabes qué? Es que Dios escogió a Moisés para hacerlo. El Señor sabía la personalidad de Moisés y quiere usar personas que son humildes, así como ustedes, que son humildes. El Señor le está llamando a usted. Oh, hermanos, hay tantas cosas que nos temen a nosotros. Hay personas hoy en día que están viviendo bajo el temor de las enfermedades. Lo vemos hoy en este día. No solamente estoy hablando de COVID, pero también estamos hablando de cáncer, pérdida de nuestra vida. He aprendido, hermanos, que Dios tiene la hora en donde cuando Él me va a llamar a mí. Y a veces somos temerosos, hermanos, y nos quedamos con el estrés y la ansiedad. Perdimos el enfoque en el Señor. Yo no estoy diciendo que no se tienen de cuidar. Sí se tiene que cuidar. Pero nuestros días son numerados. Y el Señor sabe cuando Él nos llame a nosotros. No hay escape de ello. Y no estoy hablando de ninguna persona aquí. Pero he visto personas que yo conozco que he estado llamando y dicen, ay, tanto tiempo que no he ido a la iglesia. Me dicen a mí, tanto tiempo que no he ido a la iglesia por el COVID. Ok, está bien. Pero los veo casi todo el tiempo que voy a Walmart o un lugar donde hay más gente y no pueden venir a la casa de Dios. Se respeta, pero dicen una cosa y están haciendo la otra. Hay gente que están viviendo en temor, donde están dejando el estrés, la ansiedad, llevar y controlar sus vidas. Tenemos el temor de la inseguridad financiera. Cual sea el temor que cargamos en nuestras vidas, hermanos, en vez que Dios nos controla a nosotros, nos está controlando el temor. Pero hermanos, yo tengo buenas noticias porque vemos entre medio de la palabra de Dios que nuestro Dios Todopoderoso quiere librarnos a nosotros de la esclavitud y de la agonía del temor. Él lo quiere hacer. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, este joven predicador, y le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 1:7, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué verdad tan grande, hermanos. En otras palabras, yo creo que a lo mejor Pablo le quería decir a Timoteo
que tenga cuidado porque el temor le puede robar del gozo en sirviendo al Señor. Hermanos, porque en realidad nadie puede gozarse cuando el temor está sobre nosotros. Y Dios, hermanos, no quiere que nos sentimos con esa agonía en nuestras vidas, con esa agonía del temor en el mismo tiempo, hermanos. A lo mejor Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tenga cuidado con el temor porque te va a robar de la posibilidad de hacer cosas grandes en la vida. Porque el temor es un fracaso que causa entre nosotros, hermanos, de poner metas delante. Y es difícil para alcanzar con esa habilidad. Y quizás Pablo le decía a Timoteo, por eso no quiero que temes porque te va a robar de eso. Así como ustedes a nosotros nos puede robar, hermanos. O quizás Pablo le quería recordar a Timoteo, cuidado porque el temor va a producir fracaso. Porque he conocido personas que han fracasado en el ministerio por el temor. Y hay personas hoy en esta mañana que han vivido fracasados y de hacer cosas para Dios por el temor que le está controlando a ti mismo, hermanos, y Dios mismo nos quiere librar de esos temores, hermanos. Ese espíritu que nos dio el Señor, hermanos, de no temer, pero de hacer cosas grandes para el Señor, hermanos, para amarnos unos a otros, de expresar ese amor y de un dominio propio para hacer las decisiones, hermanos, que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que yo quiero hacer, pero lo que Dios quiere de mí. Y estamos viviendo en el temor. Y es cierto, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, donde dice el Señor a sus discípulos, cuando Él mismo dice el Señor, y nos dice a nosotros que el diablo viene para destruir, para matar, para robar. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida que nosotros podemos contemplar en nuestras vidas, en vez de vivir una vida temerosa. Hay personas en la Biblia que han sido temerosos, hermanos. Se recuerda ahí en Lucas capítulo 8, la historia de esa mujer que tenía flujo de sangre. Y usted dice, pues, ¿qué tiene que hacer ese con el temor? Porque yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero yo pienso que esa mujer que tenía ese flujo de sangre también estaba temerosa. Porque en esos tiempos no aceptaban una mujer en esa posición. Así como la persona que era leproso. Y la mujer que pagó tanto dinero para que sea curada por médicos que tuvo ese flujo de sangre, dice que cuando se apretaba la gente con Jesús, dice ahí que la mujer desde atrás, y me hace pensar, a lo mejor, ¿por qué no podías ir al frente? Por el temor que no aceptaba la gente alrededor, por este flujo de sangre. Pero decía la mujer, si yo tocare las vestiduras del Señor, seré sanada. Y por detrás estrechó su mano y lo tocó. Y que ahí el Señor dijo,
¿quién me tocó? Y los discípulos decían, ¿por qué preguntas, Señor, cuando todos están apretándote? Pero dijo el Señor, porque sentí un poder salir de mí. Y si ves la escritura en Lucas capítulo 8, dice que la mujer temerosa, de temor, tenía que confesar al Señor, decir, fui yo, Señor. Y fue sanada. Pero tuvo temor. Muchos tienen temor de decir, Señor, yo sé que me puede sanar. Tienen temor de ir a la presencia de Dios, quizás porque no siento capaz. Pero si ves ese mismo capítulo de Lucas 8, después, cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, que ya había muerto su hija, allí, hermanos, Jairo con Jesús iban, y los que estaban ahí decían, ya no molestes al maestro, ya está muerta tu hija. ¿Y qué es lo que dijo Jesús a Jairo? No temas, creer y serás salvo. Y el Señor lo levantó de los muertos. Pero le dice el Señor, no temas. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, no temas, no temes usted. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida, pero hay que tener que dejar el temor. ¿Estás temoroso? ¿Estás temorosa? ¿Temoraz? ¿Cómo se dice? Sí. El Señor está aquí, hermanos. Porque en esta mañana yo quiero decir que la fe que sí echa fuera el temor. La fe que echa fuera el temor, hermanos, es la fe que confía en el Señor aquí, en esta mañana y para siempre. Nos dice la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Muchos de nosotros pensamos que Dios es un Dios de lo pasado, pero la Escritura dice, Jesucristo, hoy, el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo. Es el mismo que quita el temor, hermanos. Por eso podamos nosotros proclamar el Evangelio. Sí, yo antes tenía temor al entrar al ministerio. Tenía temor de los estudios que me temaban, porque en la escuela hice mal grados. Pero hermanos, Dios me mostró que sí podía hacerlo yo. El temor, hermanos, a veces de estar en el servicio de español por mi lenguaje, pero eso no me va a detener, hermanos, porque sea como sea, hermanos, así como Jehová usó a Moisés, también me puede usar a mí. En eso, hermanos, quiero decir que no se deje, hermanos, no se detenga. Toma el primer paso para que el Señor te use de la manera que Él te quiere usar. En donde el Señor va a abrir nuestros ojos y vamos a ver que nosotros mismos estaremos en la actividad de Dios. Esa fe, hermanos, que echa fuera el temor, hermanos, es la fe, hermanos, que podamos confiar en el Señor. Porque dice en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cual sea la situación, hermanos, vamos a estar confiados que Dios nos va a ayudar, nos va a quitar el temor. ¿Están de acuerdo, hermanos? Dios
lo hará para nosotros. Entonces, hermanos, el salmista tuvo una fe que pudo conquistar ese temor por dos cosas, para concluir. Primero, él respondió al movimiento de Dios. Así a él. Tenemos que estar en el movimiento de Dios. Dios no va a poder quitar ese temor si no estamos bajo su voluntad. Tenemos que estar y responder del movimiento de Dios así a nosotros. Así como David, que pudo saber, entender la voluntad de Dios. Él buscaba la voluntad de Dios. Usted busca la voluntad de Dios. Entonces usted mismo podrá hacer estas maravillas para Dios, de no temer. Y la segunda cosa, hermanos, que él buscaba la presencia de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Y hay muchos que no están buscando la presencia de Dios, hermanos. No están buscando la guianza de Dios. Él nos quiere guiar, hermanos, bajo su Santo Espíritu en nuestras vidas. Haremos cosas grandes porque el Señor vive en nosotros. Y el Señor, hermanos, va a hacer los que le buscan a Él. Él hará las cosas para nosotros. De buscar las cosas de Dios, de tener el deseo, hermanos, de estar cerca de Dios, de tener el deseo de estar en el templo de Dios, hermanos. Porque ahí el salmista lo dice ahí claramente, ahí en el versículo 4, hermanos, ahí dice, una cosa he demandado, véanlo, hermanos, vean su Biblia, el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué está buscando? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No solamente, hermanos, que tú eres cristiano. No solamente que yo sirvo a Dios, pero muchos están alejando el compañerismo de estar en la casa de Dios y de contemplar lo que el Señor, hermanos, hará por nosotros. Hermanos, tú y yo podemos tener esta misma fe que tuvieron las personas en la Biblia, esa misma fe, hermanos. Una fe que va a conquistar el temor. Si nosotros mismos respondemos el movimiento de Dios que está alrededor y de buscarlo y de buscar guía para nuestras vidas. Amén. Ahora, ¿qué le dice Dios hoy en este día? Dios le está llamando. Pónganse de pie. Los que hagan una decisión. Los que hagan una decisión y decir, Señor, no dejaré el temor que me controla. No dejes el temor que le controle. Hemos hecho una decisión hoy en este día. Y el Señor se agrada con su decisión. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, tu palabra ha sido compartida. Señor, tú nos estás llamando a nosotros, Padre. Y tú, Señor, quieres que nosotros seamos
cristianos victoriosos, Padre. Tú quieres, Señor, que seamos cristianos que están viviendo felices, Señor, con gozo, cual sea la situación. No dejamos, Señor, que la enfermedad, que lo financiero, no dejamos, Señor, la inseguridad detenernos, Padre, en lo que tú, Padre, puedes hacer para nosotros. En este día, Padre, te pedimos que nos perdonas si hemos fracasado en no depender a ti, oh Dios. Señor, así como tú le dijiste a Jairo, no temas, creer será salva. Así nosotros, Señor, tú nos dices que no tememos. Padre, ayúdanos, Señor, para hacer cosas grandes para ti en nuestras vidas. Oh Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíes, nos fortalezcas. Y Padre, ayúdanos a cambiar nuestras actitudes, Señor, de pensar lo negativo. Porque, Señor, tú estarás con nosotros. Tú dices, no desmayes. Tú estarás con nosotros el resto de esta vida. Así como le dijiste a Moisés y Josué, Padre, aplicamos esas palabras en nuestras vidas, de no escondernos del temor. Pero Padre, que seamos disponibles, que tú, Señor, nos usas como tú quieras, Padre. Ahora, Padre, te pedimos, oh Dios, que en este día tú sigue con nosotros. Bendice cada familiar, Padre, que está aquí en este día. Hay personas, Señor, que están enfermos, que están pasando por diferentes cosas en sus vidas. Pero, Padre, te pedimos que tú seas con cada uno de ellos. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento por un momento? Y nuestra hermana Sara tiene un anuncio.